Y ya como tenemos terminado. Irrigación. Hoy de interna. La irrigación me plantea un reto, porque no han visto algunas cosas. No tiene de pronto mayor inconveniente. El último tema que habíamos revisado ayer, que me habían preguntado ayer, sobre la vertebral. Sí y no. ¿Por qué? Porque tengo esto, no es directamente la vertebral. Mi historia comienza entonces con mi arteria subclavia. Arteria subclavia, arteria de la base del cuello, una de las ramas que nacen ya sea del tronco lateral brachiocefálico a la derecha o del callado de la aorta a la izquierda. La primera rama de la subclavia es arteria vertebral. Y la vertebral asciende, ya sabemos por dónde asciende en el cuello, a través de unos forámenes transversarios. Y a través de esos forámenes transversarios, que normalmente lo hace a nivel del sexto, de la sexta vértebra cervical, ella asciende, entra por foramen magno y las dos arterias vertebrales me dicen que entrando en cavidad craneal, recorriendo tallo cerebral, a nivel de la protuberancia, ella se une. Uno va a ver y al unirse me va a formar una arteria que se llama la arteria basilar. Dentro de las ramitas de la basilar voy a encontrar una arteria que está por aquí, que van con destino a esto, al cerebelo. Y van a ser las aicas y las picas, comúnmente conocido como aica y pica, siglas en inglés. Arteria cerebelosa, antero-inferior, posterior-inferior. Pero específicamente no quiero hablar de la pica, de la posterior, sino quiero hablar de esta que es la anterior. De la anterior van a ser esto que viene por aquí. Entonces voy a encontrar una arteria que va a ser la arteria laberíntica. Dos opciones con mi arteria laberíntica. Pueden nacer de la arteria basilar o pueden nacer de la aica. Arteria cerebelosa, antero-inferior. Eso es lo que me plantea la literatura. Entonces, por eso viene ahí ese nombre, ya no se le llama auditiva interna, ahora se le llama más laberíntica. Pero de pronto en algunas descripciones de textos antiguos pueden encontrar algún nombre de auditiva interna, de pronto en algunos textos modernos puede estar ese nombre. Pero le voy a decir más arteria laberíntica, por obvias razones. Si yo soy arteria laberíntica y entro al oído interno, deberé tener dos principales funcionalidades. Por eso me lo plantea esto que estoy revisando ahí. Porque por obvias razones entro y debo distribuirme pues, hacia el oído interno. Entonces debo dar seguramente unas ramas que sean cocleares y unas ramas que sean vestibulares. Y las vestibulares deberán tener, yo le pongo 6 ramas, ¿ustedes cuántas le ponen? Yo le pongo 5 ramas a esa arteria vestibular. Porque deberá ser para el utrículo, para el sáculo y para los conductos semicirculares. Pero bueno, en realidad me interesa el contexto general. El contexto es que por lo menos tener 2 ramas principales que deben ser cocleares y vestibulares para toda la historia que hemos hecho, tanto ósea como membranosa. Eso es entendible. Ahora, problemas, ¿no es la única? Sí, ya me contaron que no es la única. Siempre que pienso en oído medio o en oído interno, tengo que colocar esfenomastoidea. Y algunos libros pecan pensando de que el lector es caído del zarzo, entonces le ponen esto. Entonces, si uno no está, o pues ya después de un proceso que hemos hecho, ya sé que si yo leo eso, me están hablando es de meningia media, no de meningias, de todas las que hemos revisado. Entonces lo coloqué ahí textualmente, pues para que seamos eso, sean más críticos en nuestra lectura. Esto meningio que me están diciendo ahí van a ser son ramos, meningia media, porque la meningia media ya conozco qué hace, y los ramos petrosos, que es anastomosa, conozco muchas de ellas, ¿cierto? Eso no tiene problema. Con las venas también me plantean un reto, sin embargo para mí no es ningún reto porque toda la historia va a terminar, sea directa o indirectamente, en lo que yo espero que sea, porque no hay más, porque debo tener seguramente una vena laberíntica, pero esta vena laberíntica me dice que termina en seno petroso inferior. A su vez me plantea que tengo vena de los acueductos, sí, tiene una vena del acueducto vestibular, entonces seno petroso superior, y otra vena que será del acueducto coclear, esa es drena yugular interna. Entonces, sea seno petroso superior o sea seno petroso inferior, eso debe caer en seno. Sí, moideo. Y de seno sin moideo, simplemente yugular interno. Por eso la historia es al final todo va a terminar en vena yugular interna. Por eso lo dije, sea directa o sea indirectamente. Entonces, se entiende ese contexto, ¿cierto? No hay mayor problema. Ahora, si hablamos de nervios, más fácil todavía.
me plantean la misma situación que hago con la arteria, voy a hacer lo mismo con los nervios, recordando que tengo unos epitelios, y que tengo unas máculas, y que tengo unas regiones ampulares donde está el epitelio sensorial. ¿Listo? Con base en eso, yo leo, y eso lo entiendo a partir de la base de la distribución y la división anatómica que hicieron sobre mi oído interno. Por eso me hablan de las ramas. No sé si eso se entiende o no se entiende, pero me parece que si yo soy una rama coclear, tengo que ir con destino a rampa media. Y si yo soy un ramo coclear del vestíbulo coclear, mi principal destino será cóclea, sí, para un punto específico, rampa media. ¿En qué parte? En la membrana basilar. Porque en la membrana basilar de la rampa media tengo eso. El órgano de Corti, que es el responsable de la audición. Listo, eso lo entiendo ahí. Ahora, eso no iba de la mano con la diapositiva, que se habla de esto. Eso me lo plantea así. Esa rama coclear del vestíbulo coclear será eso, lo que está ahí. ¿Lo entiendo? Ahora, si me hablan de la porción vestibular, ¿dónde están los epitelios sensoriales? En la mácula, del utrículo, del sáculo y en las regiones ampulares. Ah, bien. Los conductos semicirculares son semicircular anterior o superior, en la región ampular del conducto semicircular anterior o superior. Ramos nerviosos que vayan hacia el conducto semicircular lateral y seguramente habrá un ampular posterior. Ramos utriculares y saculares. Y algunas que son comunes para los dos, entonces le ponen utrículo sacular. Pero necesariamente necesito como nervio ir hacia los epitelios sensoriales que me contaron que representan a estos órganos, en este caso vestibulares del equilibrio. ¿Se entiende ese contexto, cierto? Yo no tengo ningún problema. No necesito verlo, lo entiendo, lo reviso, sé cuál es su distribución. Y verlo tampoco lo vamos a poder ver, pero bueno, entiendo el diagrama, eso me lo trata de mostrar. ¿Sí? ¿Vamos? Dos contextos, no se les olvide que tengo dos equilibrios y eso me lo recuerda también la Tardier en la lectura. Me dice que tengo un equilibrio que va a ser estático y un equilibrio que va a ser cinético. Entonces, para el equilibrio estático, como están ustedes o como estoy yo aquí ahorita, en este momento de pie, voy a utilizar utrículo y sáculo. Y cuando decido caminar, ese equilibrio que necesito en la cinética, en el movimiento, va a depender de todos los conductos semicirculares. Ese contexto deberán manejarlo mucho mejor el próximo semestre en su fisiología. Pero no se les olvide, ya tienen el componente anatómico, los nervios, las arterias, cómo llegan. Y después la fisiopato, porque básicamente que la patología de oído es en un 90% menos o más de los casos pura irrigación, pura fallas en la irrigación. Entonces voy entendiendo todo ese contexto. Bueno, ya hablar de conducto auditivo interno, ¿qué necesitaré saber de él? ¿Dónde está ubicado? Porción petrosa, cara posterior del hueso temporal, o peñasco, región posterior. Un conducto que tiene más o menos 1 centímetro. ¿Y qué estructuras pasan por ahí? Ahora sí tengo todo el contexto. Lo que iniciamos hace 2 semanas con hueso de cráneo, hoy ya lo puedo decir con toda propiedad. ¿Qué estructuras transitan por el conducto auditivo interno? Nervio facial. 1. Nervio facial. 2. Nervio vestíbulo coclear. 3. Arteria laberíntica. 4. Vena laberíntica. 5. Plexo laberíntico. ¿Listo? Estamos en el contexto, nada más. Bueno, sin comentarios. Ya lo dijimos ayer. ¿Dudas o preguntas? ¿Quién he oído de estos 3 días? Mucho tiempo hablando de oído, pero es necesario, el oído es complejo. ¿Qué quedó por ahí en el tintero que hayan leído y que no hayan comprendido? Cuéntemelo todo. Ajá. Es de plejo carotidio interno, del plexo carotidio interno, tipo lo simpático. Allá para oído medio, también se reparte para oído interno, pero está más en oído medio. Juan, cuéntenme. Esto es más fisiología, pero lo tenía ahí para explicar ayer parte de... Es que creo que tenía parte Señor. al final de la también lo que... Habla de las vías cocleares, pero acuérdense de vías cocleares es más neuro, porque todavía no han visto neuronas, ni la primera neurona, ni las vías piramidales, extrapiramidales, que primera, segunda neurona, las estaciones que hace. Tienen que revisar también los lóbulos, áreas de Brodmann, eso va al
al área temporal, que es 43, 44, 45, es mucho rato que ya no doy neuro, y el área somestésica, que es el área 1, 2, 3 de Brodmann. Ese es el área que comunica lo visual con lo auditivo, con todo. Es que dicen que en el oído interno no existen vasos ni linfonodos. Claro. ¿Dónde vimos los linfáticos? ¿O qué representan los linfáticos? ¿Cuáles son los linfáticos del globo ocular? Los órganos. El humor acuoso y ese drenaje que se hace a través de conducto de Slade y a través del espacio epicleral. Y si estoy en oído, ¿qué representaría lo que es linfáticos aquí? Porque no tengo ni ganglios linfáticos ni mucho menos vasos. Menos pensando en cavidades cuboidales como el vestíbulo que tiene 6 milímetros de altura. Entonces debe ser seguramente los líquidos. La misma extrapolación que hago de líquidos en el oído que juega el papel de linfa, que es nutritivo pero que también manejan desechos, lo voy a tomar también en el oído. Todo lo que necesites como cambios de secreciones o renovación de secreciones lo hace a través de los líquidos, de esa circulación que hay de líquidos. ¿No más? Nada los perturbó de ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos con columna entonces. Ay. Problemas de mi columna. Obviamente ya no voy a hablar de accidentes de las vértebras. Aunque no lo voy a hablar, sí necesito que lo vuelvan a revisar de forma concienzuda. Porque por lo menos si lo que está en su cabecita es lo que está en las copias, estamos graves en el taller. Faltó muchísimo. Muchísimo. Creo que algo pasó. Como que alguna diapositiva se fugó y la copiaron textualmente. Pero las diapositivas no es para eso. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen talleres porque el concepto que está en la cabecita plasmado en los papeles le falta bastante. Entonces, por favor, revisen. Entonces, voy a pasar ya a extrapolar esto. Necesito algo en la columna. Irrigación de la columna. Gran problema porque no hemos visto toda la historia, pero trataré de sintetizarla para que podamos entender. Cualquier texto me plantea este reto para entender la vascularización de la columna vertebral. Por obvias razones no voy a encontrar una arteria única, sino que la irrigación se va a dar por partes. Sí, entonces necesitaré seguramente, si estoy a nivel cervical, me van a plantear la necesidad de utilizar la arteria más cercana que tengo a nivel cervical y que se relaciona muy íntimamente con vértebras cervicales. ¿En quién pienso? Cervical. Vertebral. A ver, ¿quién más se relaciona que la vertebral? Después miraremos en cuello que existen otras, pero principalmente va a ser arteria vertebral y vertebral. ¿Listo? Ahora me hablan de que necesito a nivel torácico. Aunque ya no lo hemos visto, pero sin embargo ya revisamos el cadáver, levantamos un pulmón izquierdo y vimos una aorta descendente o aorta torácica. Y de esa aorta torácica me hablan de unas jovencitas que se llaman las arterias intercostales. Pero cuando esté a nivel de abdomen, mi historia estará dada por unas ramitas que salen transversalmente y que recorren la pared posterior, lateral y anterior del abdomen, que va a estar dado por unas arterias que se llaman las arterias lumbares. Y las arterias lumbares me dicen que nacen de una aorta, le voy a decir aorta. Y cuando ya estoy a nivel de pelvis, me hablan de una arteria que se llama la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y ella me debe dar origen, y otras más que vamos a revisar ahorita, pero la principal es la iliolumbar, que nace de esa arteria ilíaca interna. Entonces vamos a revisar eso que me plantea esto, porque eso no me lo paso así como está. Eso no me sirve. Entonces vamos a ver qué es lo que nos debe servir para entender esto. Primero, ¿listo? Imágenes. Sí, esto me lo tenían ahí, eso me lo habían contado. Me decían que tengo de la subclavia la primera rama, que es la arteria vertebral. Y la arteria vertebral casi nunca, y eso es un porcentaje que tengo ahí, lo necesitas vos tener en cuenta el trauma. Casi nunca la arteria vertebral le encanta, porque tengo las vértebras con sus forámenes transversales. Y van a ser 7 pares, 7 y 7, 14 de forámenes transversales. Me muestra el porcentaje en el cual tiene predilección la arteria para ascender. Realmente utiliza el foramen transversario de C6, que quería que me hablaran de C6 porque yo lleno una hoja hablando de C6 y por ahí hasta ahora lo que he leído nadie habló de C6, con todo lo importante que es C6. Entonces, por favor, revisen qué debe significar para ustedes en su vida profesional C6, en caso de trauma, por favor. ¿Listo? Entonces, ese es el cuadro que me dice el porcentaje de avance. Incluso uno puede encontrar cambios
derechos o izquierdos. El porcentaje puede variar incluso hasta derechos o izquierdos. Uno puede empezar en el lado derecho, izquierdo, pues que esté transitando por el foramen transversario de C6. Y del lado derecho puede ser por C5, C4, he visto hasta C3. Bien, amigo. Entonces puede tener diferentes presentaciones, incluso en un mismo paciente. Listo. Tengo esta jovencita. Entonces, a nivel de cuello necesito la historia para la explicación de esto, buscando lo más interno, lo más intrínseco, lo más relacionado, en este caso con vértebras cervicales, a esta jovencita. Entonces, tengo a mi arteria, vértebra. Primero. Segundo, así paso a tórax. Y el tórax, esta imagen ya la conocemos, tiene una estructura que, naciendo y teniendo una porción ascendente, después un callado y una porción descendente, se iba hacia la izquierda, hacia posterior, y que en la medida en que bajaba se iba hacia mediano, hacia la parte media, hacia mediana. Y era esto que es una aorta torácica. Y de la aorta torácica voy a revisar las ramitas que van saliendo transversalmente y que recorren de posterior hacia lateral y hacia anterior toda la cavidad torácica, que van a hacer estas, que casi no se alcanzan a ver. Ahorita las miramos más detenidamente. Van a ser las arterias intercostales. Pero le voy a cambiar el nombre, le voy a poner intercostales posteriores. Aunque en todas miraremos que no solamente tengo intercostales posteriores, sino que tengo una rama supracostal y que tengo unas intercostales anteros superiores y anteros inferiores. Entonces, después vamos cambiando algunos temas. A nivel de abdomen, mi historia, va a estar dada por esto, por este vaso que es aorta abdominal. Y de la aorta abdominal necesito que salgan transversalmente esas ramas rojas que veo ahí. Entonces van a ser las arterias lumbares. ¿Cuántas ramas nacen de la aorta abdominal? Nacen 4 pares de arterias lumbares. Pero son 5, entonces debería faltar una. Falta una, ya la recogemos. Listo, voy bajando. Lo que me muestra el esquema es que la aorta abdominal a nivel de L4, aunque puede ser a nivel de L3 o puede ser a nivel de L5, cambia. En la mayoría de los casos siempre va a ser a nivel de L4. Mi aorta me dice que se bifurca. Y de la bifurcación van a ser estas dos jovencitas que están ahí. Van a ser 2 arterias ilíacas primitivas. Y de las ilíacas primitivas me dice que nacen 2 ramas. Una que va a ser la ilíaca externa, como principal eje vascular del miembro inferior, y la arteria ilíaca interna, que será el principal eje vascular de las estructuras pélvicas. Llámese, entiéndase, reproductor interno masculino y femenino, con diferenciaciones obvias entre ellos, o estructuras comunes masculinas y femeninas, entiéndase recto, entiéndase vejiga urinaria. ¿Listo? Entonces, para todo lo que tengamos en pelvis, seguramente lo vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Qué necesito de esta historia? Necesito 3 protagonistas. Los protagonistas van a ser los siguientes. De la bifurcación, ligeramente 1 centímetro por encima de la bifurcación por la cara posterior de la aorta abdominal, nace esta minita. Voy a hablar de una arteria sacra media. La sacra media hoy para mí, para el tema de columna, la voy a utilizar para la irrigación de sacro, para irrigación también de articulación entre sacro con el ilio, o sea, articulación sacroiliaca. Cuando estemos en pelvis y en abdomen, y miremos vísceras abdominales y revisemos colon, la voy a utilizar para la irrigación de recto. Allá llegaremos en su momento. Pero hoy la necesito para esto. Y al hablar de sacra media, no puedo dejar de hablar de esta jovencita que está ahí. Porque es que voy a tener unas que es transversales y debe ser la que tenía perdida arriba. Entonces la sacra media va a origen a la quinta lumbar, que también colabora en irrigación de la articulación sacroiliaca, la que está más hacia lateral. Señor. Pueden haber variables en las que la quinta lumbar se origine antes. Hasta ahora no la he visto, ni la he leído, pero todo es posible. Todo es posible. De hecho, de que no la haya leído no significa, pero generalmente nace de ella, generalmente. Aunque a veces no se forma. Realmente no es tanto el protagonismo. Después lo miramos. Ahora, la otra jovencita que necesito para esta historia va a ser esta que está aquí. Ilíaca interna. Ya les dije, ilíaca interna es principal irrigación de pelvis y de órganos pélvicos, pero tiene otro protagonismo ahora que estoy en columna. Y es que mi ilíaca interna, como arteria, o arteria hipogástrica, que por lo que veo yo sé que les va a gustar cuando la veamos, así como la maxilar interna, voy a encontrar esta jovencita. La primera rama que se va para atrás, voy a decir que se llama la arteria iliolumbar. Iliolumbar. Arteria iliolumbar, rama de ilíaca interna o hipogástrica. La necesita para irrigación de columna vertebral.
y para otras cosas más. Yo solamente quiero hablar de columna. Y también voy a necesitar a esta jovencita que está aquí, porque la arteria ilíaca interna o hipogástrica me da origen a arterias sacras laterales. Y por lo que veo, bueno, no lo veo. Bueno, sí se ve. En realidad, la sacra media da ramas que son transversales y voy a encontrar anastomosis de sacra media con sacras laterales. La historia me va gustando cada vez más. Ahora sí me va gustando una vez más. Vamos a ponerle más condimento a esta historia. ¿Cuál es entonces la verdadera funcionalidad que necesito? Sea yo vertebral, sea intercostal posterior, sea arteria lumbar o sea arteria iliolumbar, necesito por obvias razones encontrar las ramas que deben encargarse precisas de la irrigación de columna vertebral. Y este esquema que está aquí, a pesar de que me lo muestra Nether como una arteria intercostal posterior, eso mismo sucede en la intercostal posterior. Esta misma historia sucede en las vertebrales y esta misma historia que les voy a contar sucede en lumbares. El ejemplo que voy a poner es lo que está sucediendo en una intercostal posterior, pero esto sucede en todas. Claro el concepto, ¿cierto? ¿Qué espero entonces de una arteria? Toda arteria, sea vertebral, sea intercostal posterior, sea lumbar o iliolumbar, tiene que hacer tiene que hacer un trabajo. ¿Cuál es? Tiene que dar esto que va para acá. Tiene un ramo que se va para atrás. Y de ahí en adelante a ese ramo que es posterior y que se va para atrás, le voy a decir que es un ramo dorsoespinal. Dorsoespinal. El resto lo hace la figura. ¿Qué hace una arteria dorsoespinal? Me dice de que ella se divide y va a dar un ramo que va a ser vértebro-medular y un ramo que será músculo-cutáneo. Y como su nombre lo indica, atraviesa, perfora y voy a encontrar a todo lo largo de mi disección en una región posterior o de espalda, porque ahorita entramos en espalda. Y necesito encontrar no solamente la irrigación de las vértebras, sino la irrigación de la musculatura de la región posterior. No solamente músculos, sino también piel, tejido celular subcutáneo y toda la musculatura que esté anexa a la región posterior. Entonces, seguramente cuando levante esta piel no voy a encontrar un solo ramito. ¿Cuántas arterias intercostales tengo? Bueno, son 12, ¿cierto? Pero voy a utilizar 11. Aunque a veces la 12ª también contribuye. Vamos a hablar de 12. O sea que por lo menos en la región intercostal, que son 12, voy a encontrar sucesivamente 12 ramitas que vayan hacia posterior, dando irrigación y haciendo esto mismo que está haciendo esta jovencita. ¿Me hago entender el contexto? ¿Sí? Eso lo voy a revisar en cada región que esté. Cuando hable de una vertebral, tiene que estar dando lo mismo. Ramos que van a ser dorsoespinales. Y esos ramitos dorsoespinales deberán ser vértebro-medulares y musculocutáneos. Y eso me sirve para ponerle la irrigación y la inervación a la musculatura. Porque cuando uno lee los libros, le quedan debiendo arterias y nervios. Pero ya ese proceso ustedes no sufrirán de ese problema. ¿Sí? Bueno, otra vista. También región torácica. Aquí tengo mi arteria, la aorta torácica o aorta descendente. Esto será una arteria intercostal posterior y estoy viendo lo que está dando. Lo mismo, un ramo dorsal, dorsoespinal, con su porción dorsal o posterior, músculo cutáneo, y su ramo que será vértebro-medular. Solucionado mi irrigación, inervación, que es el otro gran problema que tengo. ¿Qué pasa con mi inervación? Un nervio espinal, y ya sabemos cuántos nervios espinales son, que son cuántos, 31 pares de nervios raquídeos. Todo nervio espinal me dice que va a hacer lo siguiente: va a dar una raíz que va a ser anterior, que seguramente a nivel de cuello la voy a utilizar para formar plexos. Me dicen que las raíces anteriores de los nervios espinales se anastomosan entre sí. Y de esas anastomosis vamos a empezar a jugar esta semana con los plexos. Vamos a hablar de plejo cervical, vamos a hablar de un plejo que será el plejo braquial. Después nos saltaremos de tórax y pasaremos a abdomen. Entonces hablamos de un plejo que será plejo lumbar y un plejo que será el plejo sacro o plejo lumbosacro. Por allá en mayo estaremos por allá, con el favor de Dios. Sin embargo, quiero ver
más concienzudamente cuál es la historia que necesito para inervación de columna y para la inervación de los músculos de la región posterior. Grupo C, ya me imagino que leyeron el tema, como habíamos quedado ayer, ¿no? Hacia posterior me dice, sí, un nervio espinal cuando sale da dos ramos. Un ramo anterior para formar plexos, dependiendo de la región donde esté, y un ramo que va a ser posterior. El ramo posterior le voy a decir que es un ramo dorsal. ¿Qué hace el ramo dorsal? Sí, da un ramo posterior dorsal que indistintamente va a hacer algo muy parecido a lo que hizo la arteria, porque va a transformarse en un ramo que va a ser músculo cutáneo, con la inervación sensitiva y o motora, según sea el caso, de todo lo que encuentre en la región posterior. Llámese piel, tejido celular subcutáneo y músculos. Y lo otro que va a hacer mi nervio espinal es dar esto. Y esto que está aquí. Ramos meningios recurrentes. Y los ramos meningios recurrentes vuelven, salen y vuelven a entrar, por eso es recurrente. Y como lo veo ahí, se va a encargar no solamente de la inervación de médula espinal, sino que también se da la inervación de las vértebras, dependiendo del sitio donde esté. Y eso es desde base de cráneo a todo lo largo de la longitud de esa médula y de esa columna vertebral. ¿Comprendido el contexto? ¿Sí? ¿Estamos? Ah, bueno. Falta una inervación. ¿Cuál es? Ya no debería decirlo porque ya tenemos una madurez propia de la lectura, pero me hace falta unos nervios. Venoso. ¿Qué tengo en lo venoso? Lo venoso me dice que se forman plexos venosos. Ah, sí, tengo plexos venosos vertebrales internos y plejos venosos vertebrales externos. Estoy viendo plexos venosos vertebrales internos que estarán circunscribiendo todo lo que es el foramen vertebral. Y tengo plexos venosos externos vertebrales que estarán tanto en la parte externa del macizo apofisiario como en la cara anterior del cuerpo vertebral. Pero me plantean otro reto. Me dicen es que los plexos venosos vertebrales externos e internos tienen que comunicarse entre sí. Y que la comunicación la van a hacer a través de esto. Estoy viendo que va transitando por las vértebras. Venas basivertebrales se encargan de esa comunicación. Lo mismo a todo lo largo de la columna vertebral. ¿Listo? Bueno, no me han contado el nervio que hace falta. Bueno, con base en eso, algo le faltó a esta figura. Ah, sí, entiendo que todo esto va siendo las raíces dorsales de nervios espinales. ¿Y comienzo desde dónde? C2, ¿por qué no C1? C1 no tiene ramo perforante posterior o dorsal. C1 solamente va para músculos, como vamos a ver en esta semana. Entonces comienzo de C2 hacia abajo, entonces voy a encontrar aquí toda la historia de los ramos dorsales de los nervios espinales. Alguien, por favor, que me diga qué hace falta en esta historia. ¿Qué hace falta ahí? ¿Qué faltó pintar ahí? Así como tengo la inervación segmentaria, que me van a hablar en neuro, que son dermatomas, en cada nervio también tiene que haber una arteria y que tiene que haber una vena. En lo sucesivo de mi disección voy a encontrar raíces dorsales o posteriores de nervios espinales y también voy a encontrar ramos dorsales, musculocutáneos, arteriales y venosos, acompañando a los nervios. Esto es lo que hace falta pintar porque voy a encontrar manchas así amarillitas de nervios, más rojas y azulitas, según las pinturas, acompañando a los nervios. ¿Me hago entender la idea? Necesito irrigaciones e inervaciones completas. Una pregunta, por ejemplo, ahí se alcanza a ver que, por ejemplo, en las musculocutáneas de los nervios, en los nervios perforantes, hay unos que también son a nivel del costado. Sí, eso lo hablamos en tórax, porque eso hace parte de la historia de un nervio espinal que da ramos perforantes laterales y perforantes anteriores. Dejémoslo solamente en espalda porque si no se me vuelven loquitos aquí ahorita. ¿Listo? ¿Comprendido eso? Eso fue lo que leí, de pronto ahí como que, bueno, pero ya, solucionado. Esa era la historia que hacía falta. Bueno, musculatura del dorso.
Sí, hoy vamos a hacer eso, grupo A y C, y vamos a disecar. Quiero verlos trabajar. Hay nota por disección, güey. Pero predicciones perfectas. Bueno, listo. Sí, sí. Están muy, en el mejor sentido de la palabra, estamos perezosos. Iniciar la historia implica pensar en estas estructuras. Estas estructuras me están hablando de, ya lo habíamos dicho desde que estábamos por allá en la primera clase. Habíamos hablado de, cuando hablábamos de anfiartrosis, género sínfisis, y hablábamos de una gran diferencia que había cuando hablaba de la sinartrosis y de los cartílagos que acompañaban a veces la sinartrosis. Ese cambio que había articular me estaba representando era un cartílago que ahora tiene forma circular. Un cartílago que está circunscrito o que se inserta en toda la periferia del cuerpo vertebral. Un cartílago que tiene dos particularidades, que tiene una porción que va a ser, todo es fibrocartilaginoso, pero su periferia va a ser más fibrosa que cartilaginosa. Y ese grupo de fibras que van circunscribiendo y que van de manera elíptica, le voy a decir el anillo fibroso. Y que tiene una porción central que va a ser más cartilaginosa que fibrosa, rica en agua, que va a ser el anillo, perdón, el núcleo pulposo. Y me mostraba pues esa transición que había y la particularidad que tenía ese núcleo pulposo y el anillo, que va a ser esa contención, amortiguación de fuerzas, no solamente las fuerzas axiales, yo también pienso de pronto en casos de trauma, y eso de que esto debe ser absorción de fuerzas. ¿Problemas con esto? Acuérdense, la longitud de la columna, su promedio, le dice que no solamente se debe a la presencia de vértebras y cuerpos vertebrales, sino que también tenga un porcentaje de participación en toda la longitud de la columna en el mantenimiento, en la integralidad, en esa relación entre vértebras o disco intervertebral. Y eso trae un problema. ¿Por qué? Sí, porque es que me contaron que tengo una escotadura vertebral inferior y una escotadura vertebral superior. Y que las dos me formaban ese foramen de conjunción. Pero el foramen de conjunción va directamente proporcional a la altura que haya de disco intervertebral entre las vértebras. Problemas: vejez, pierdo agua, los abuelitos se ven como más pequeñitos, ¿cierto? Se van como encogiendo, y eso seguramente es esa pérdida de agua, esa vejez que van sufriendo los discos, pierden altura, pudiera llegar a pensarse de que eso representaría patologías como es el cierre del agujero de conjunción y por ende aplastamiento de los nervios aquí. Pudiera ser las radiculopatías, un problema que pudiera esperarse en esos procesos degenerativos crónicos llamados edad. ¿Cierto? Pues, no se podría hacer la hernia discal en el, o sea, allá vamos después, más adelante, pero tantito. Ahora solamente esta parte. ¿Cierto? Bueno, ahora cuéntenme algo. ¿Dónde están los primeros discos? O sea, tengo discos intervertebrales, sí, pero entonces, ya que ustedes revisaron columna, ¿dónde estará el primero y dónde estará el último? ¿Cómo es la transición de este giro? ¿Cómo hago este giro? Debe ser seguramente el de quién. Tengo cráneo con atlas girando sobre axis, sobre el diente del axis. Entonces ahí no debo encontrar disco. El primer disco intervertebral tiene que ser entre C2 y C3, de ahí para abajo. Y el último entre L5. El último va a ser a nivel de L5 y S1. La transición entre L5 con sacro. Esa fusión que me pintaban en los talleres es patológica. La sacralización o lumbarización, que me hablaban de fusiones de vértebras. Es patología. Sí. ¿no es por edad? ¿Por qué patológico? Sí. Puede encontrar lumbarización, el que L5 pertenezca al sacro o que S1 pertenezca a haya lumbarización o sacralización. No, profe, yo por lo que yo leí fueron que los huesos coxígeos con la edad se van. Sí, Sinostosis. sí, eso es la sinostosis, eso es otra cosa. Pero es que me hablaban de fusiones de S1 con L5 y de L5 con S1. Wikipedia, qué mal es Wikipedia. Listo, entonces necesito lo siguiente, aplicar la anatomía. ¿Cómo mantengo la integralidad de las articulaciones? El principal protagonista de la integralidad de las articulaciones son los músculos. Una buena musculatura implica de que hay una buena funcionalidad a nivel articular. Pero las estructuras más directamente relacionadas y que están más íntimamente unidas y a las que todos les echan la culpa,
aunque sí tienen un grado de participación, ellas no deberían recibir todo ese trabajo, porque debe ser más muscular que ligamentario, pero debo revisar los ligamentos. ¿Qué ligamentos necesito? Un cuerpo vertebral, me lo plantea Netter, esto debe ser la región posterior del cuerpo y esto es la región anterior del cuerpo. Y voy a encontrar un ligamento que va desde el arco anterior del atlas hasta la cara anterior del sacro, transitando por toda la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Y va a ser un ligamento longitudinal anterior. El otro ligamento me dice que va desde la cara posterior del axis, o sea que estamos menos C2, desde C2, cara posterior de C2, hasta lo que es cara posterior del sacro. Por obvias razones, al tener que ir por la cara posterior del cuerpo, lo voy a encontrar dentro del conducto vertebral o del agujero vertebral. Y va a ser un ligamento que desde arriba hacia abajo, transitando de manera longitudinal, le voy a decir ligamento longitudinal posterior. Y estos dos ligamentos longitudinales anteriores y posteriores van a ser los que más íntimamente están relacionados y de verdad son los responsables de que cuando hay un trauma, y que ese trauma deberá ir con una funcionalidad. ¿Para qué me sirve un ligamento longitudinal anterior? ¿Qué me evita? ¿Qué me favorece? No me sirve. O sea que la Flexión y evita la hiperextensión. O sea que en hiperextensión se rompe. Y el ligamento longitudinal posterior me favorece la extensión y seguramente en una hiperflexión se puede romper. Y eso lo veo cuando son esos movimientos en latigazo. Cuando hablábamos una vez, los choques, los golpes. Esos ligamentos y esa manera en que golpea y incide la fuerza y hace de que haya un movimiento en la columna que sea como un látigo, puede provocar el rompimiento de los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. Y creo que estos dos ligamentos, simple y llanamente por la posición en que vienen, van a ser lo más directamente responsables de que cualquiera de sus dos traumas pueda provocar la salida del disco, pero más específicamente la salida del núcleo pulposo. Y la salida de los núcleos pulposos implican las hernias discales. Lo vamos a ver más adelante. No hay problema, ¿cierto? No. Los otros ligamentos, bueno, no es la mejor figurita, pero yo sé que tengo facetas o superficies articulares. Faceta o superficie articular inferior de una vértebra que se articula con la faceta o superficie articular superior de la vértebra que está inmediatamente por debajo. Sí. De la articulación de esas facetas o superficies articulares. Clase, género. Nadie por ahí me contó de las clases de género. ¿Qué son? Clase de artrosis, género planas o artrodias. ¿Qué tengo ahí? Voy a encontrar ligamentos que envuelven, le voy a decir ligamentos psicoapofisiarios. Los ligamentos psicoapofisiarios deben permitir entonces el desplazamiento de las facetas o superficies articulares. Pero hay algo más importante, o todo es importante, pero hay algo más que evitan ellos. ¿Qué será? Porque voy a hacer esto, porque son superficies planas, o sea que ellas van a hacer desplazamiento. Pero puedo encontrar que las facetas o superficies articulares pueden hacer invertirse, evitar la inversión. Y la inversión implica que la persona queda completamente paralizada, entre comillas. ¿Sí? ¿Me hago entender el contexto? Listo. ¿Qué otros ligamentos se encuentran? Voy a encontrar ligamentos que están uniendo las apófisis transversas. Te dan a ligamentos que van a ser intertransversarios. Ligamentos que unen las apófisis espinosas. Ligamentos que van a ser interespinosos. Ligamentos que unen los vértices de las apófisis espinosas. Ligamentos supraespinosos. Todo eso es mi contingente de ligamentos para mantener esta columna en posición. Y unos ligamentos muy importantes, uniendo las láminas, los ligamentos amarillos. Uniendo las láminas, los ligamentos amarillos me van a decir que van a qué, controlan qué, la flexión, y después de una flexión me ayudan a hacer la extensión. ¿Cierto? ¿Qué deben contener? La hiperflexión. Pero más allá de eso me dicen que mis ligamentos amarillos son los ligamentos fundamentales para el mantenimiento de las curvaturas de la columna. Y ahí sí hablo de la curvatura cervical, no de las curvaturas que estaban en la guía, que eran las curvaturas primarias y secundarias.
En este caso voy a hablar de las curvaturas por regiones. Una cosa es las curvaturas de la columna y otra cosa es las curvaturas por las regiones de la columna. En este caso sí estoy hablando de los ligamentos amarillos como los ligamentos del mantenimiento de las curvaturas. Llámense cervicales, llámense torácicas, llámense lumbares, bueno, y la sacra, que la sacra no necesita mantenimiento, ya está en esa posición. Sin embargo, hay ciertas cosas que la pueden afectar, que lo miraremos después. Eso lo necesito para ellos. Eso es la verdadera funcionalidad de los ligamentos amarillos. ¿Comprendido, cierto? No, bueno. Sigamos avanzando. Otros ligamentos. Protuberancia occipital externa, borde posterior del foramen magnum, todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Voy a encontrar un ligamento que es ligamento nucal. Ligamento nucal. Profe, una pregunta. Señor. Ahí no había aponeuritis. ¿Para qué? Aponeuritis. Sí, todo en conjunto. Todo envuelve y todo ligamento. Lo más cerca ligamento y después aponeurosis. Vista anterior o posterior. Vista anterior, esto es una vista posterior. Aquí tengo atlas, aquí tengo atlas. Borde anterior del atlas, borde posterior del atlas, borde posterior o arco posterior, debería decir. Borde posterior del foramen magnum, borde anterior del foramen magnum, borde anterior del foramen magnum y arco anterior. Voy a hablar de membranas que van a ser las membranas atlanto-occipitales. Y son dos, una anterior y una posterior. Membrana atlanto-occipital posterior, borde superior del arco posterior del atlas, borde posterior del foramen magnum. Membrana atlanto-occipital anterior, borde superior del arco anterior del atlas, borde anterior del foramen magnum. Y se van a encargar de ese mantenimiento, de este caso integralidad, de esa articulación atlanto-occipital. ¿Señor? No, no estoy hablando de craniométrico, área, borde, toda la parte anterior. ¿Listo? Bueno, movimientos. Señor. Anatómicamente, ¿usted qué opina de la quiropraxia? Todas las ciencias tienen su base científica, pero como en todas, tenemos un problema. Las personas que sin conocer practican. Y a veces la gente le cree más a ellos que a los que verdaderamente estudian. Pero siempre creo que es la superoración que cada uno le da a su bajante. Y que a veces no nos pellizcamos. Miren cuántas cirugías estéticas hay por ahí, cuánta gente sigue muriendo y siguen buscando. ¿Cuánto vale aquí? 2 millones. ¿Cuánto vale aquí? 500. Ah, no, 500. Una percepción de que es lo barato. Pero también nosotros no a veces le damos la solidez a nuestras cosas. O de pronto no nos damos cuenta y manifestamos más inseguridad que seguridad. Entonces por eso nos gana el de la esquina, que hoy no sabe por qué, y el que verdaderamente tiene fase científica. Entonces por eso. Pero todas las ramas son, y lo voy a decir sin herir susceptibilidades, en todo hay charlatanes. ¿Cierto? Entonces eso también es el problema. Y esos son los que dañan la profesión. Entonces, como en todo. Pero ¿a quién le toca sobresalir del común? A uno mismo. ¿Sí? Con el título pueden haber muchos. Ahora, ¿cuántos sean buenos y cuántos? Pues igual. Pero anatómicamente sí puede ser correcto eso. Claro, todo tiene validez, todo es una base científica. Esa parte quiropráctica, ellos tienen sus puntos anatómicos precisos, como la acupuntura, también tiene su base milenaria en puntos anatómicos. Si uno revisa, se da cuenta de que tienen esa percepción y que tienen esa orientación hacia esos puntos precisos. Ahora, ¿cuántos cuando hagan esa terapia estén fundamentando eso en el conocimiento científico? No se sabe. Poquitos. Que ese es el problema. Poquitos. ¿Listo? Bueno, este ya lo habíamos hablado, ya ustedes me han hablado de él. Voy a encontrar esto. Cuando necesito asegurar entre la parte ligamentaria, asegurar la articulación entre atlas y axis, y más específicamente el diente contra el arco posterior, el arco anterior, perdón, voy a encontrar esto. El ligamento transverso del atlas. Ligamento transverso del atlas. Este que se ve aquí y este que veo aquí, más pequeñito, ahí se ve por el poco de líneas que está ahí. Voy a encontrar el diente del axis. Bien, el diente del axis, el vértice del diente del axis. Y un ligamento que va desde el vértice del diente del axis hasta el borde anterior del foramen magnum. Entonces va a ser, pues como su nombre lo indica, ligamento del vértice del axis o ligamento del vértice del diente o ligamento del vértice de la apófisis odontoides.
Pero de las tres es más común conocido como ligamento del diente, del vértice del axis. Perdón. Esto que está aquí es ligamento transverso del atlas. Voy a encontrar ahora desde el diente del axis hasta el cuerpo del axis un ligamento que le voy a decir ligamento longitudinal inferior. Desde el diente del axis hasta el borde anterior del foramen magnum un ligamento que le voy a decir ligamento longitudinal superior. Y cuando tengo ligamento longitudinal superior e inferior más ligamento transverso del atlas, se me forma un ligamento cruciforme. Si le digo cruzado, tengo que decirle cruzado de la articulación atlanto-occipital, porque no se me confunda con el ligamento cruzado que tengo a nivel de rodilla. Entonces, ligamento cruciforme. El otro, desde el diente del axis, desde los bordes laterales del diente del axis a los bordes laterales del foramen magnum, van a ser los ligamentos alares. Y tengo todo este conjunto de ligamentos para ese aseguramiento e integralidad de la articulación. ¿Sí o no? Pero profesor, una pregunta, Señor. ¿los alares solamente alares en general o alares superior a alares inferior? No, alares, derechos e izquierdos. Serían lo único que son alares. Por aquello de la especificidad. Bueno, problemas. La literatura me planteó algo que lo leí ayer y seguramente me causó problemas cuando lo quise revisar. Porque me hablan de un ligamento longitudinal posterior que llega hasta axis. ¿Cierto? Va desde la cara posterior del axis hasta la cara posterior del sacro. Pero después me hablan de una membrana tectónica y no me dicen cómo aparece. Entonces, ¿qué es la historia que voy a cambiar? En realidad, el ligamento longitudinal posterior no llega solamente hasta C2. Como ligamento longitudinal posterior, yo me inserto en el cuerpo de C2, pero continúo. La continuidad del ligamento longitudinal posterior de C2 hacia arriba e incluso introduciéndose dentro de la cavidad craneal, le voy a decir membrana tectónica. Así nace y así la referencia. Membrana tectónica. Listo. Muy bien. Problemas con los ligamentos. Tengo asegurado todos los ligamentos. Lo único que me falta son los ligamentos que unen a la costilla, pero lo voy a hablar en tórax. Ahorita tengo toda la integralidad ligamentaria en la columna. Problemas con los ligamentos, con la artrología. ¿Qué leyeron que los perturbó? ¿Lo qué? No, anatómico. Algo por ahí, ¿no? ¿Estuvo todo en orden? Cuéntemelo. ¿Los qué? ¿Cuál necesitan? Eso. Cuidado. Ustedes sí son dañinos, ¿no? Dañaron el micrófono. Cuéntemelo todo. En esta vista está el ligamento cruciforme. Este es cruciforme, entonces, lo que pasa es que fíjate lo que vas a tener aquí. En las percepciones, ahí son ligamentos que están superpuestos. O sea, es una disección por capas, simple y llanamente. Aquí vas a tener ligamentos cruciformes, pero más superficial. El término superficial porque estoy dentro de un canal vertebral. Pero tapizando estos ligamentos, voy a encontrar también parte de las membranas y de los ligamentos longitudinales, tanto anteriores como posteriores. Esto es una vista anterior, esto es una vista posterior. En la vista anterior tengo el ligamento longitudinal anterior y en la vista posterior el ligamento longitudinal posterior. Solamente que el longitudinal anterior tapiza hasta aquí, hasta C1. Entonces tapiza al ligamento cruciforme. El ligamento longitudinal posterior se tapiza toda la cara posterior, tanto de axis, toda la cara posterior de las vértebras, pasa más allá de axis, pasa más allá de atlas y se mete dentro de la cavidad craneal para llamarse membrana tectónica. Dos vistas anteriores y posteriores. Puede llegar hasta allá, puede llegar. Pero acuérdate que el clivo es anterior, voy empezando en la cara posterior, acá en esa también eminencia cruciforme, fosas cerebelosas. Hasta allá debe estar recubierto. Incluso hasta ese punto puedo encontrar entonces ¿qué? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué me planteó la literatura? Pero deben verlo más en neuro.
Bueno, pero ¿de quién con quién? Membranas vectorias con meninges. Con las meninges. Sí. Claro, sí, sí hay entonces. Hola, cuénteme. ¿Qué le pasó? Cuénteme. ¿Cuáles? Ah, estos son accesorios. O sea, estos que están aquí en el artículo son ligamentos accesorios. Pueden estar, pueden no estar. La verdadera base ligamentaria, lo más importante es lo que acabamos de ver. Inclusive en literatura les pone nombre. Y si dice que se llama, le dice que son accesorios. Pero no hay una participación, por eso los obvio, porque no son de pronto los más importantes. Los que usted verdaderamente necesita. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora un poquitico de médula aquí. No me interesa hablar mucho de médula, pero sí necesito ambientar algo que voy a empezar a utilizar ahorita. Cuando hablamos de médula, entonces me encuentro con un doble dilema, porque me dices que la columna mide 72 a 75 centímetros y que tengo una médula que está ocupando un canal vertebral y una médula que tiene primero unos engrosamientos. Una médula que es una continuidad, ¿cierto? Una médula que tiene una continuidad porque hace parte de un sistema nervioso, pero que tiene una parte intermedia que hace que se comunique con estas estructuras superiores intracraneales que va a ser el tallo cerebral, ¿cierto? Y que de ahí para abajo es médula. Cuando miramos médula, es que mide 40 a 45. Entonces no todo el espacio que está comprendido dentro del canal vertebral está ocupado por médula. O sea que la médula termina antes de. Listo, también es cierto. Lo otro que me dice, que me hubiera gustado que hubieran contado en el taller, la médula tiene dos engrosamientos. Un engrosamiento que es cervical y un engrosamiento que es lumbar. Y esos engrosamientos hacen que tenga dos diámetros. Y por eso me habla, cualquier libro, me habla de los engrosamientos que van a estar más o menos entre 14 y 18. Y por eso cuando uno revisa la forma que tienen los forámenes vertebrales de vértebras lumbares y de vértebras cervicales, se parecen, porque me dice que son triangulares, ¿cierto? Y esa forma triangular y el mayor engrosamiento son por esos dos engrosamientos que van a ver en médula, a nivel de esa médula. Por allá voy. Listo. Ahora que me dice que ella es cilíndrica pero ligeramente aplanada. Pero también me dice que ella al final, después de esos 40-45 centímetros, la médula sufre un adelgazamiento. Y que ese adelgazamiento de la médula le voy a decir el cono medular. Y que del cono medular encuentra una proyección filamentosa única, central, que le voy a decir el filum terminal. Pero que voy a ver proyecciones nerviosas que salen hacia los lados y que se organizan, que van a formar una serie de nervios que por su forma se parece a una cola de caballo. Por eso le llaman la cauda equina. Cauda equina. Eso es lo que tiene al final mi médula. Voy a hablar de cosas muy precisas y lo que necesito. Una disección de médula, esto es del libro de la Magnins. Mira, ahí me está mostrando esto que está ahí. Sin embargo, tengo una médula, si la quieren ver, si van a estudiar neuro, tengo una médula para que la miren, muy hermosa, muy buena. Está a disposición para que la vayan a mirar y revisen eso. Voy a encontrar esto que está ahí, eso que está en el cono medular, eso que está aquí me dice que va a ser el filum terminale, y eso que veo aquí hacia los laditos que va a ser la cauda equina o cola de caballo. Ahora, contextos. Me dicen que, como lo veo aquí, me dicen que de la médula espinal y de esta cauda equina, por los agujeros de conjunción, me dice que están saliendo nervios espinales. Acuérdense que voy a encontrar en vértebras, encuentro 7 cervicales, 12 dorsales, voy a encontrar 5 lumbares, 5 sacras fusionadas y 3 coxillas que también se fusionan. Pero de eso, la cuenta no da si uno revisa en nervios. Y se me hace raro que, bueno, algunos contaron vértebras y colocaban 5, y al final no sumaron y ponían sumas diferentes. ¿Sí contaron eso o no lo contaron? Yo sí conté. Como ustedes me hablaban que habían 5. ¿Son cuántas vértebras? 33. Y uno sumaba y la suma daba 34. Voy a encontrar a nivel de nervios, la cosa es diferente. Algunos se parecen y otros no se parecen. Porque a nivel cervical lo que voy a encontrar son 8 nervios raquídeos, 8 pares de nervios raquídeos. A nivel torácico serán 12, a nivel lumbar serán 5 y a nivel de coxis encuentro 1. Entonces, ¿cómo voy a nombrar a mis nervios? Porque lo vamos a necesitar. Las vértebras me decían que las nombraba de C1 hasta C7 en mis vértebras.
A nivel de nervios, también voy a hablar de nervios cervicales, pero voy a decir desde C1 hasta C8. Cuando tengo vértebras torácicas, que son 12 pares de vértebras torácicas o dorsales, entonces voy a hablar de que tengo 12 pares de nervios raquídeos. Lo mismo con los lumbares y será un par derecho e izquierdo de mis nervios que van a ser coxígeos. Ahora, si esto que son cervicales era C1, ¿cómo hago con el coxígeo? C0. Voy a referenciarlo con el nombre de C0, aunque eso lo vamos a utilizar más abajito cuando lleguemos a plejo lumbosal. Ahorita no me interesa, pero sí quiero revisar ese contexto. Habría que revisar. En vértebras cervicales habría un total de 7 números de confusión. 7 conjunción, pero tengo la emergencia del primer nervio cervical, que sería entre occipital y atlas. Ahí sería ese primer cervical, no utilizaría el agujero de conjunción de todas medidas, porque ese sale entre occipital y atlas. Recordar esto, pero no necesito recordarlo cómo se forma un nervio espinal. Avanzamos. Pero sí necesito esta figurita que estábamos ayer y recordarle algo. Lo otro que tengo, así como la médula no ocupa toda la longitud, tampoco ocupa todo el diámetro, ni antero, posterior, ni transversal. ¿Qué entonces reviso en eso? Esta imagen esquematizada en este demuestra cómo voy a encontrar un espacio de transición entre lo que es vértebra y entre lo que es dura madre. Y ese espacio entre vértebra y dura madre está ocupado de tejido graso. ¿Cierto? Hay tejido graso. Entonces quiero que mi médula esté protegida y que mi médula no se balancee en los movimientos. Y ese espacio le voy a decir el espacio extradural o el espacio epidural. Después de dura madre hay un espacio de transición esquemáticamente aumentado, en realidad es un espacio virtual muy pequeño, pero que lo referencian. Y es un espacio que va a estar entre la dura madre y la aracnoides. Y me habla del espacio. ¿Del espacio? Subdural. Y voy a encontrar el espacio que está entre la aracnoides y la vía madre, que es el espacio subaracnoideo, ocupado por líquido cefalorraquídeo. Con las funciones que ya sabemos que la vimos en huesos de cráneo, ¿cierto? Más aunadas a las que vieron en neuro, pues están duchos en eso. Señorita, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? Allá voy, espere tantico. Que voy a tallar. Tengo que esperar un ratito porque ya voy para allá. Señor. ¿En el qué? No, solamente en el espacio subaracnoideo. El subdural es un espacio interfase esquemáticamente exagerado. En realidad es un espacio muy virtual, casi inexistente. Es como si yo pongo mi mano aquí y digo, tan firmemente unida, sí, pero si miro allá en el fondo se ve la pequeña luz. Es eso, es una zona de transición. Son dos capas que están juntas, mas no unidas, fijadas. Queda un espacio de transición entre ellas. Con la función lumbar, ¿hasta dónde llega la voz? ¿Qué necesito asegurar? Ya la tengo. Taller. Por eso le digo, ¿sí le revisaron el taller? La imagencita que estaba en el taller en la última hoja. La expresión así que se conoce. Sí, había eso. Y hablaba de la profundidad. ¿Sí lo leyeron ustedes? Sí. Necesito asegurar mi médula. ¿Cómo la aseguro? Ya tiene grasa alrededor. Está, digamos, y tiene líquido cefalorraquídeo que la mantiene como flotando en su posición. Sin embargo, no es suficiente. ¿Qué hago? Le pongo 2 ligamentos que vayan desde dura madre hasta los bordes laterales vertebrales. Y le voy a decir los ligamentos dentados. Ligamentos dentados. ¿Cierto? Uno lateral a cada lado. Vuelvo a la imagen. Me está mostrando agujeros de conjunción, nervio espinal, raíz anterior, raíz posterior rosal. Todo eso lo vamos a necesitar ahorita. Listo. Contexto, sí, lo que dice ahí. También ya lo dijimos, la distribución de los nervios, cuántos son, por regiones, por secciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hablar seguidamente? Voy a empezar a hablar de esto, de plexos, porque es que seguramente lo que voy a necesitar y lo que voy a comenzar esta semana es cómo las raíces anteriores de los nervios espinales se van hacia adelante, valga la redundancia, y se unen entre sí. Entonces tengo uniones de C1 con C2, C2 con C3, C3 con C4. Y eso que voy a hacer es tomar esto que está aquí. Y le voy a decir un plexo cervical.
Vamos a hablar en cuello. Pero después bajaremos, y estando en cuello, pero también con la necesaria distribución nerviosa a miembro superior, voy a tomar entonces esto que está aquí. C5, C6, C7, C8, C1. Como raíces anteriores de nervios espinales. Y que ellos se unen, y ahora me van a formar esto que se llama plejo braquial. Plejo braquial. Bajo, pero es que ya después de T2 hacia abajo resulta que ya no tengo plexos. En la porción torácica se me acaban los plexos. Entonces, ¿qué hacen las raíces anteriores de nervios espinales desde T2 hasta T11? Simple y llanamente lo que van a hacer es recorrer de posterior hacia lateral y hacia anterior la cavidad torácica en unos espacios que están delimitados entre las costillas. Entonces le voy a decir nervios intercostales. Y vuelvo a mi historia porque esto seguramente es la 11ª costilla, esto es la 12ª costilla y esto debe ser T12. T12 no le debo decir nervio intercostal. Esto es un intercostal porque está entre las costillas. Este 12º nervio espinal no le voy a decir intercostal porque no está entre costillas, sino que está por debajo. Entonces le voy a decir nervio subcostal. Y ese T12 ya no me va a servir para la inervación de tórax, sino que lo voy a coger para la inervación de abdomen. Entonces voy a unir a T12 con L1 y empiezo a formar entonces T12, L1, L2, L3, L4, L5 y formo un plejo lumbar. Y eso a su vez se conecta con raíces sacras, entonces formo toda esta belleza que también sé que le va a gustar, que se llama plejo lumbosacro. Y ahí empezamos otra historia de aquí para adelante. Ya mi libro da otra vuelta. Empezamos a jugar con la otra una, ¿no? Eso es sencillo, eso es una escalera, no una escalera, ¿cierto? Sí. Bueno, sin de qué decir de la porción simpática. Bueno, entonces funciones, ya sea para extracción de líquido cefalorraquídeo o anestesia. Dos contextos, aunque eso se lo va a hablar mucho mejor el doctor Fernando, porque él es el experto en eso. Y seguramente le va a dar otro tipo de tips. Anatómicamente les voy a contar la historia anatómica. Ya en vida real hay otras acciones que seguramente van a realizar con él. ¿Qué me muestra Moore? Moore me dice, mire, la médula espinal como estructura cilíndrica ligeramente aplanada, en promedio debe estar a nivel de T2. ¿En qué varía? Ah, bueno, si es niño, en pediatría revisarán eso. Hablamos de personas, digámosle promedio, adultas, adolescentes, va a estar a ese nivel. En niños será más superior el nivel de ella, pero en promedio lo voy a encontrar a nivel de T2. A partir de ahí es cuando se forman filum terminales y donde se forma la caudequina. Por eso las extracciones de líquido cefalorraquídeo o las funciones que se vayan a hacer diagnósticas o anestésicas se deben buscar siempre que sea de L2 hacia abajo. Ese es el contexto anatómicamente. Porque el experto hablará más específicamente y aunque les mostré la aguja, cómo penetra, cuánto penetra, seguramente será un tema de discusión con el doctor Fernando, es anestesiólogo. Lo hace todos los días y muchas veces al día. Y harán una dilucidar, van a hacer a dilucidar mucho mejor todo este contexto. Anatómicamente es así. ¿Listo? Las hernias. ¿Qué tengo cuando pasa una hernia? Voy a encontrar lo más común que puede suceder. Esto lo pongo lo más común porque en trauma todo es impredecible. Pero pienso en algo. Rompimiento del ligamento longitudinal anterior y posterior. Si se rompe el ligamento longitudinal anterior, seguramente habrá desplazamiento del núcleo pulposo hacia adelante. Si yo tengo dos vértebras y aquí aumento el diámetro porque el núcleo pulposo se fue hacia adelante, ¿qué encontraré? ¿Cuál será la eventualidad de procesos que vayan a suceder? Compresión de nervios. Seguramente al irse el núcleo pulposo hacia adelante con un componente anterior, el macizo apofisiario se va hacia atrás. Se reduce el espacio, se aplasta el núcleo pulposo, se aplasta el disco, porque el núcleo se va hacia adelante, ¿cierto? Quedaría como una V. Y si me voy hacia atrás, ¿eso cómo lo refleja? Patología, ¿no?
Mm, mm, mm. Si yo tengo un desplazamiento del núcleo pulposo con un componente anterior y trato de esquematizar de que tengo dos espacios, pero que al irse hacia anterior se aumenta el espacio anterior, por varias razones, ¿qué les pasa al espacio posterior? Se va hacia atrás y se disminuye. Y si yo les planteo la pregunta, pero no necesito ver para entenderlo, ¿qué pasa si se reduce el espacio posterior? Sintomatología, ¿qué tengo hacia atrás? No es solamente de confusión. Entonces, muy seguramente habrá no solamente esa disminución de altura hacia posterior, debo reflejarla en una disminución de altura del foramen de conjunción. Y puede encontrar seguramente sintomatología bilateral en el paciente de compresiones nerviosas. Segundo contexto, ¿qué pasa si la desviación del núcleo o la herniación es derecha o izquierda? Voy a plantear lo mismo, solamente que al irse hacia la derecha, pero irse hacia la izquierda. Perdón, para ustedes, yo me tengo que ir así. Si me voy hacia la derecha y la herniación es derecha, ¿qué le pasa del lado izquierdo? El mismo contexto, solamente que si tengo una herniación del disco que sea derecha, seguramente mi sintomatología compresiva será izquierda y viceversa. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si Las arterias también. Oh, Las arterias también. Porque pero al menos, es que al menos la arteria tiene la facilidad de ser un tubo muscular. Y creo que la arteria juega con estiramiento. Y de pronto, por más que yo de pronto la cierre, pasa un poquitico, sí, puede dar angiogénesis si hace falta. Pero es que el nervio, ¿dónde lo pongo? Y es el paciente que se queja y le mandan anestésicos, analgésicos, punciones, le mandan infiltraciones. Eso no sirve. Colabora, pero no es la solución. Por soluciones tajantes y radicales. Ahora, ¿qué pasa si se rompe el ligamento longitudinal posterior? Si tengo un desplazamiento del núcleo pulposo hacia atrás, básicamente lo que voy a tener es una compresión directa de médula espinal por el desplazamiento de ese núcleo. Y ahí sí, básicamente la médula, tengo ya más que nervios intervertebrales, voy a encontrar ya es compresión directamente de médula espinal. Una de las soluciones es eliminar láminas, laminectomías, y quitar apófisis espinosa para liberar médula. Pero eso como que es doloroso, ¿cierto? Esa compresión, ese desplazamiento, esa herniación posterior, esa sí que es la peor de todas. De todas las que yo pudiera esperar y que le desearía el peor enemigo, sería eso, un desplazamiento del núcleo pulposo hacia posterior. En vez de desearle, hey, pues, no, que te dé una hernia, no, mentira tampoco. ¿Sí me hago entender el contexto? Eso lo van a ver mucho mejor allá, pero desde el punto de vista anatómico sencillo. Bueno. Ahora, con esto, esa es la punción lumbar, pero también tengo otras opciones en cuanto a anestesia, que es lo que me van presentando. Bueno, casi todos coincidimos con esto, me hablaron de esto, el hiato del sacro. El hiato del sacro es esa terminación caudal de un conducto sacro, caudal y posterior, el conducto sacro. Y como me lo muestra ahí, lo que me quiere decir que es como un punto de palpación y referencia anatómica. Entonces me hablan de dos tipos de anestesia, la epidural, que es caudal, y la epidural, que es transacral. Ah, bueno, a través del sacro, ya sea a través del hiato del sacro o sea a través de los forámenes sacros, en este caso posteriores. Tengo las dos opciones. También lo van a ver mejor y más detenidamente. El ejemplo de la hernia discal con componente posterior. Ahí sí no hay nada que hacer. O sea, yo como médula, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Todo se comprime. Bueno, de L2 hacia abajo, pero igual comprimo cauda equina, es igual de doloroso. Y esto de los tópicos patológicos asociados a las desviaciones que pueden haber en columna. ¿Qué puedo encontrar? Aumento del diámetro antero-posterior de la columna. Y ese aumento del diámetro antero-posterior, solamente en columna dorsal, que voy a decir cifosis. Pero también voy a encontrar aumento en los diámetros, y es en la región posterior, y le voy a decir la lordosis. En lordosis es un desplazamiento que hay de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, y si yo pongo peso y me imagino columna, y la columna como un eje axial que distribuye el peso hacia y lo manda hacia sacro, el sacro hacia pelvis, pelvis hacia miembros inferiores para terminar el piso,
creo que entonces el eje axial de mi fuerza va a terminar en sacro para repartirlo al ilion. Articulación sacroiliaca, o sea que mi articulación sacroiliaca es una articulación que debe tener estos movimientos hacia adelante o hacia atrás. Cuando se convierte de pronto en algo patológico que puede ser dependiendo de las condiciones del paciente. Si tengo sobrepeso, pues hay un embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Por el peso hacia anterior y la distribución de fuerza, la pelvis deberá rotar hacia adelante. Entonces le digo una contranutación pélvica. Y la contranutación trae como consecuencia que haya una lordosis. Pero en las curvaturas normales no se llama sifosis. Tienes que diferenciarlo de lo patológico. O sea, porque es que yo sí. Son curvaturas anteriores y curvaturas posteriores. Sí, eso es lo que hablan. Puede también manifestarse así, pero los términos van muy de la mano a los aumentos de. Porque ahí me dicen lordosis y pienso a alguien con joroba. Entonces no puedo hablar que yo tengo una lordosis cervical, pero yo no tengo joroba. ¿Sí me hago entender? Es una sifosis, perdón, la sifosis. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Y hay cosas más peores. Ahora, esto. La columna tiene curvaturas anteroposteriores, no tiene curvaturas laterales. Las curvaturas laterales de la columna sí se dan, son patológicas. ¿Por qué? Porque puede suceder que no se forme una apófisis transversa, o que no se forme completamente un cuerpo, o que haya un desplazamiento de un disco. Y siempre que se dé eso, entonces voy a encontrar algo que se llama las escoliosis, y son esas columnas que tienen curvaturas laterales. ¿Listo? Y ahí sí, a los enemigos, ojalá te dé una. Tampoco no se le desea mal a nadie. Si alguien le hace uno mal, bendíganlo. Bendito sea Dios, Dios se encargará de eso. No le deseemos mal a nadie. Entonces, ahí sea lo peor y que uno le hagan lo peor. Encomiéndenlo a Dios, a estas pobres almas. ¿Dudas o preguntas? Bueno, sigamos. Bueno, les voy a anunciar, pero en esta semana un pequeño cambio que voy a hacer. Señor, bueno. Pueden darse, porque es que el niño puede nacer de pronto aunque no se forme o que le haya faltado una parte, entonces pueden ser condiciones genéticas. O las otras son creadas. ¿Por qué son creadas? A mí me da risa, pero a mí me da tristeza a veces lo que veo. Esta es la manera correcta. Empezando porque es mala educación. ¿Cierto? Entonces, bueno, bien, no lo hagas si la urbanidad de Carreño de pronto, y eso puede sonar duro, pero lo voy a decir, si en la casa no me lo enseñaron, al menos por salud, lo hago. ¿Cierto? Sí, hombre. Sí. Ya. ¿Dónde van? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren ser? Demuéstrenlo desde ahorita. Entonces, si nos esculcamos, y ojalá lo hagan, puedo tomar una medida que vaya desde esta porción medial del pie y llega la medida hasta aquí, hasta la espina ilíaca antero inferior. Y podemos tener sorpresas. Puede ser que las medidas no coincidan. Y pueden haber incluso discrepancias que vayan entre milímetros a centímetros. Pues no tanto en centímetros, 1, 2, y a veces son imperceptibles. Entonces, hagan ese ejercicio, mídanse las dos, tengan esas dos medidas, el pie ilíaco entero inferior y el borde medial del pie. A ver qué sorpresa te da. ¿Por qué? Porque es que las discrepancias que haya en esas longitudes, el organismo, si tú te das cuenta, trata de buscar una compensación. Y la compensación, ¿cuál va a ser? Los músculos que vamos a ver mañana. Entonces, y los que vamos a ver esta tarde. Entonces, toda esa musculatura deberá hacer una congruencia para tratar de estabilizar y tratar de darle como una direccionalidad a esa distribución de fuerzas. Sin quererlo, lo que hace que se contrae más un lado que el otro. Entonces vas creando curvaturas. Entonces, desde las curvaturas laterales, que son patológicas, puedo encontrar las que decíamos, que se dan por no formación de alguna parte de la vértebra o del macizo apofisiario, pero también por desplazamiento de disco o simplemente por una necesaria compensación muscular por discrepancias que puedan haber. Y por eso,
parte serio, en parte en juego, pero verdad que estamos desenfocados en cómo sentarnos y en esa fisiología postural que deberíamos tener. Entonces, si no la hacen por normas de urbanismo, de urbanidad, por simplemente por educación, háganlo por salud. Bueno, ¿qué voy a cambiar? Es que necesito que sean más activos. Estoy viendo mucha pasividad. Entonces necesito que esta semana me definan. ¿Van a disecar o no van a disecar? Si no van a disecar, guardo esos cadáveres a otro grupo que venga y sacamos los viejos. Pero es que los cadáveres se están resecando y nadie está disecando. Entonces necesito que me planteen qué quieren hacer. Yo les puedo dar la clase de las dos maneras. Pero sí les pongo los cadáveres para que, pero entonces no para que hagan visita. Ayer había 2 estudiantes ahí hablando. Y no me explica. Entonces, ¿a qué van? Entonces, van a disecar. Listo. Si no, díganme y los guardo. Si algún grupo lo aprovechará mejor. Pero necesito que me definan qué van a hacer y qué quieren hacer en esta parte anatómica. ¿Listo? Entonces, hablamos de eso esta semana para hacer los cambios respectivos de esta para otra semana. Para ver esa más proactividad. Pues si veo ganas, pero hasta ahora no. O sea,